Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a seguir continuando con la segunda parte del tema, la salvación. Y antes, para poder comenzar, vamos a orar a nuestro Padre Celestial en este precioso momento. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Te agradecemos, Dios mío, Señor, por esta oportunidad de poder llegar a las vidas, a las personas con esta enseñanza. Ayúdanos con tu amado Espíritu Santo, que sea tu Espíritu guiándonos para poder entender de tu palabra. Gracias te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. En el primer video vimos algunos puntos acerca de la salvación y hoy vamos a seguir viendo algunos puntos más. Y entonces comenzamos con esta segunda parte, la salvación. Y nos dice, si le recibimos a Jesús, llegamos a ser nuevas criaturas. Cuando nosotros no conocemos a Dios, tenemos una vida vana de vivir, una vida extraviada en el pecado. Pero dice, si le recibimos a Jesús, llegamos a ser nuevas criaturas. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Qué nos dice en esa preciosa palabra? Y lo voy a leer en este momento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa vida de pecado, esa vida de desorden, esa vida de inmundicia que era de la vida antigua, pasó. Porque hoy vienes a tener una nueva vida. Porque si le recibimos a Jesucristo, nos convertimos en nuevas criaturas. Muchas personas a veces piensan y dicen, no creo que Dios me pueda perdonar. No creo que Dios me pueda ayudar en la circunstancia que estoy. Pero si nosotros nos vamos en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos una confianza. Si nos acercamos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, nos convertimos automáticamente en hijos de Dios. Ahora, si sabemos que hemos nacido de nuevo porque hemos recibido a Cristo, en una oportunidad un personaje se acercó a Jesús llamado Nicodemo y le dijo qué importante era o qué se necesitaba para ir al cielo. Y en el libro de Juan, capítulo 3, verso 7, le dice algo muy importante a Nicodemo. Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros entendemos que nacer de nuevo es el arrepentimiento, porque nacer de nuevo nos va a llevar al reino de los cielos. Porque cuando uno nace de nuevo, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, nos va a decir esta palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos viendo y sabemos que hemos nacido de nuevo porque hemos recibido a Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? Naciendo de nuevo. Y el nacimiento nuevo que hay en una persona es mediante el arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos, en el libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entendamos otra cosa muy importante. En el verso 13 de ese mismo capítulo, dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
cuando tú naces de nuevo, no es según una voluntad del hombre, no es según la voluntad de una mujer, sino según la voluntad de Dios. Dios te engendra espiritualmente y naces espiritualmente como nueva criatura. Ahora vamos a entender también en el libro de Primera de Pedro, acá muy chiquito, Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23, ya no nos alcanza, al versículo 25. Usted ahí hasta el verso 25. Vamos a verlo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Estamos viendo acá y sabemos que hemos nacido de nuevo porque hemos recibido a Cristo. Esa palabra que entró en tu vida fue esa palabra que limpió tu corazón de pecado, de inmundicia, por la cual usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora en el punto número 12 dice, y creeremos en el poderoso mensaje del Evangelio que nos ha salvado. Nosotros creemos en ese poderoso mensaje que nos ha salvado. En el libro de Romanos nos habla, capítulo 1, verso 16, hay una palabra muy poderosa ahí. Y dice de esta manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación viene a través de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, en el libro de Romanos capítulo 10, lo vamos a poner acá, capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Evangelio es un mensaje del cielo directo a tu corazón. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eres transformado. Por eso creemos en el poderoso mensaje del Evangelio que nos ha salvado. Ese Evangelio que cuando tú estabas hundido en el pecado, cuando tú estabas hundido en el licor, cuando escuchaste ese mensaje del Evangelio, tu corazón fue transformado. Estamos viendo puntos importantes de la salvación. Y vamos a pasar al número 3. Y creeremos en el nombre de Jesucristo por lo que dicen los evangelios. Nosotros creemos en los evangelios, creemos en las escrituras, porque ellas hablan de nuestro Salvador, de las cualidades, de las actitudes, de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, en el libro de Juan, capítulo 20, verso 31. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? En el libro de Juan, capítulo 20, verso 31. Dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando leemos en los evangelios, nos indica que Jesús es el único en quien podamos nosotros confiar, porque los evangelios hablan de él. Por eso le voy a leer una vez más. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Solamente en Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Y quiero acá resaltarle con otro colorcito de plumón, quiero acá resaltarle en el libro de Juan, usted puede encontrar en el libro de Juan, capítulo 6, verso 36. Ahí dice, la palabra de Dios nos dice ahí, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Las religiones te pueden ofrecerte el cielo, pero no te pueden ofrecerte la vida eterna. Te pueden argumentar muchas cosas, pero no como dice Juan capítulo 6, verso 36. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Por eso, creemos en el nombre de Jesucristo porque lo que dicen los evangelios, por lo que dicen los evangelios. Yo creo en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Creo en Jesús que Él es el Cordero de Dios. Creo en Jesús que Él es el buen pastor. Creo en Jesús porque Él es mi abogado. Creo en Jesús porque Él es el Rey de mi vida. Entonces, creo en la palabra de Dios porque la palabra testifica de Jesucristo. Punto número 14. Dice, invocaremos su nombre y seremos salvos. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, usted llega a ser salvo. Y por eso en el punto número 14 encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 3. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cada persona que invoque el nombre del Señor, cada ser humano que invoque, tal vez en un momento de peligro, tal vez en el momento último de su vida, agonizando, esa persona será salvo. Salvo su alma, salvo su espíritu, porque está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad cuando estaba yo en una ciudad y habían unos asaltantes y estaban atentando contra mi vida, yo invoqué el nombre del Señor y dije, Señor Jesucristo, ayúdame. Y ese nombre fue acudiéndome. Por eso Romanos capítulo 10, verso 13 nos dice bien claro, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si usted en su casa invoca el nombre de Jesús, su familia será salvo. Si usted se encuentra hospitalizado y está a punto tal vez de partir de esta tierra y invocas el nombre de Jesucristo, será salvo. Porque todo el que invoca será acudido por el mismo Señor Jesucristo. Número 15. Reconocemos que Jesús es el único camino hacia Dios. Así es. Nosotros reconocemos que Jesús es el único camino. No dice que Él es uno de los caminos, porque en el libro de Juan, capítulo 14, un versículo muy conocido, en el capítulo 14, verso 6 nos dice de esta manera, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Jesús es el camino al cielo. No hay otro camino alternativo para llegar al cielo. Solo Jesús es el único camino. Y también vamos a ver en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. En el capítulo 2, verso 5 de Timoteo nos dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un mediador en dos bandos, Dios en este lado y el hombre en este lado. Pero mitad de los dos personajes que estamos hablando, de los dos, hay mitad de él está Cristo. Y dice, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso estamos viendo, reconocemos que Jesús es el único camino hacia Dios. No hay otro camino. Si una religión te ofrece ir al cielo,
pero si no es por Jesús, no lo creas. Porque mucha gente te dice, yo quiero ofrecerte la salvación, yo quiero ofrecerte vida eterna, yo quiero ofrecerte el cielo, pero como hemos visto en el libro de Juan capítulo 6, verso 36 dice la palabra de Dios, el que no tiene a Cristo no tiene vida eterna, pero el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Número 16, sabemos que no hay salvación en ninguna otra persona. Nosotros sabemos que en ninguna otra persona hay salvación, porque nos dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. ¿Qué nos dice ahí? En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, nos dice de esta manera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro hombre. En la Virgen María no hay salvación. En Mahoma no hay salvación. En Crisma no hay salvación. En Buda no hay salvación. En Ataucusi no hay salvación. En la diosa madre no hay salvación. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice esta palabra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solo en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el que murió en la cruz, el que dio su vida al rescate tuyo. Si Él murió por ti, Él es el que te debe salvar. Él es el que te debe cambiar. Estamos viendo puntos muy maravillosos. Tal vez ahí en su hogar, usted está viendo este video, tal vez ahí en su trabajo, pero ahí deleítate con estas pequeñas lecciones que nosotros estamos dando, yo también acá deleitándome, conociendo un poco más de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, sabemos que no hay salvación en ninguna otra persona. Tal vez puedan venir tus amigos y ofrecerte la salvación, pero no hay salvación en otra persona, solo en Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos redimió de nuestros pecados. Él nos transformó, como hemos visto en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Cuando uno acepta a Cristo, somos nueva criatura. En el número 17 dice, depositamos nuestra fe en Jesucristo porque es nuestro Salvador personal. Nosotros le hemos depositado nuestra confianza a Él. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Justamente en acá se encuentra. Y nos va a decir de esta manera. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Depositamos nuestra fe en Jesucristo porque es nuestro Salvador personal. Usted no hizo nada para poder ser salvo. Usted no se portó correctamente para que usted sea salvo. Porque también en el libro de Isaías nos dice que nuestra justificación es como trapo de inmundicia. Nada hicimos nosotros para ser salvos. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No porque tú te portaste bien, no porque hiciste las cosas correctas eres salvo, sino por su amor de Jesucristo, tú y yo somos salvos. Porque es un regalo de parte de Dios dado a los hombres que somos salvos. No por obras. Muchas veces piensan, dicen de esta manera, pastor, yo he regalado, yo he ayudado a los pobres, he dado a los orfanatos, yo me merezco el cielo, yo voy a ser salvo. Pero dice la Biblia bien claro, en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, nos dice de esta manera, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces, muchas veces podríamos decir nosotros,
Es que yo hice esto y me merezco el cielo. Es que yo di tanto y me merezco el cielo. Es que yo fui a la iglesia desde muy pequeño y me merezco el cielo. No, es por gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Y vamos a pasar al número 18. Creemos que el Señor entra en nuestra vida. Así es como usted le escucha. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16 y el verso 18. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. En el verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. El verso 18 dice así: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creemos que el Señor entra a nuestra vida. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, donde Dios habita dentro de nosotros. Le permitimos a Él entrar a nosotros porque Él dijo: yo seré su padre y ellos serán mis hijos y mis hijas. Hemos visto esta segunda parte muy importante. Hemos visto 9 puntos importantes acerca de la salvación y también vamos a hacer un repaso a lo que hemos visto. Dice, si le recibimos a Jesús, llegamos a ser nuevas criaturas. Lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sabemos que hemos nacido de nuevo porque hemos recibido a Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de lo que yo te dije, te es necesario nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo nos convertimos en hijos de Dios y no somos engendrados según la voluntad de hombre, sino la de Dios, porque hemos renacido por la palabra de Dios. Y también en el libro de Juan capítulo 15, verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Y creeremos en el poderoso mensaje del Evangelio que nos ha salvado. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Romanos 10, 17 dice: la fe viene por el oír. Usted nunca se tiene que avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y transformación para tu vida. Hemos visto también y creeremos en el nombre de Jesús Cristo, porque lo que dicen los evangelios, el evangelio nos hablan de Jesús, el evangelio nos informa quién es nuestro Señor, quién es el Hijo de Dios, nos informa. Por eso en el libro de Juan capítulo 6, verso 36, habíamos visto que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. También hemos visto, cuando invocamos su nombre, seremos salvos. Romanos capítulo 10, verso 13, nos habla de esta manera, ¿no? Muy importante, que si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. En el número 15 hemos visto, reconocemos que Jesús es el único camino hacia Dios. No hay otros caminos alternativos, no hay varios caminos, solamente hay un camino. Como dice el libro de Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay un solo intermediario que es Jesucristo. Hay un solo mediador. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 nos habla eso. También vimos, sabemos que no hay salvación en ningún otro hombre, no hay salvación en otro personaje, no hay salvación en otro héroe, porque el único héroe que nos registra la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 12 dice: en ninguno hay salvación, ningún otro hombre, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Depositamos nuestra fe en Jesucristo porque es nuestro Salvador personal. Efesios nos dice que es por gracia, no es por obra, sino
es por el regalo de Dios. Y es nuestro Salvador personal. Si usted en esta hora, usted le dice, yo quiero que Jesús entra, Él va a entrar. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si usted quiere recibirlo, lo puedes hacer en estos mismos instantes. Hemos visto también, creemos que el Señor entra a nuestra vida. Así es. Cuando el Señor entra en nuestros corazones, Él se convierte en nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Porque Él es nuestro Padre y empieza a gobernar en nuestra vida. Hemos visto acerca de la salvación. Y también quiero invitarles a cada uno de ustedes a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, Marcelino Canales, o también por el Facebook, Marcelino Canales, para poder seguir aprendiendo diferentes temas. Dios me lo bendiga, bendiciones conmigo, hasta otra oportunidad.